Hay un golpeteo no solo nacional ni de la oposición, sino también internacional por parte de empresas que se beneficiaron gracias a Enrique Peña Nieto y sobre todo a Felipe Calderón hablando del tema energético y que al final de su sexenio pues le terminaron dando un regalo nombrándolo como asesor. Repsol habría sido beneficiada en acciones baratas de Pemex en tiempos de Calderón. De esa calaña teníamos gobernantes de nuestro país. Esto es Malabar Político. Vámonos con información. Saludos y gracias por el apoyo. Mi nombre es Víctor Villalpando y antes de iniciar con este video te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote y apretándole la campanita si es que aún no lo has hecho para que YouTube nos recomiende y sigamos creciendo como una comunidad en pie de lucha y bien informados. Vámonos con la información, mi gente. Borolas quiere regresar al poder y no lo quiere hacer desde su persona, sino a través de ciertos integrantes de la oposición. Quiere sembrar ahí su propia ultraderecha que viene patrocinada desde el plano internacional por las empresas con las que él, se ganó un billetote y terminó beneficiándolas para que saquearan a México. Estas empresas españolas y estas empresas gringas. Pues bueno, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se los dijo en su cara, así tal cual. Repsol se habría beneficiado con acciones baratas de Pemex en tiempos de Calderón, lo sugiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver el video en donde el presidente señala que se vendieron a precio muy barato estas acciones de Pemex, obviamente con el beneficio único de estas empresas internacionales y del bolsillo de Borolas. Tenemos muchas otras cosas. Tenemos la venta de las acciones que se hicieron en la época de Felipe Calderón, acciones de Pemex que tenían Repsol, que se vendieron a muy bajo precio y que apenas las adquirió Repsol, se fueron para arriba en el mercado financiero. Pero muchísimas cosas se dedicaron a saquear, por eso es el enojo que tienen. A ver si están las láminas. Sí, de aduanas, nada más para que... Y esto además, porque se los mando a avisar a los... Ahí está parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera, donde habla sobre este beneficio de Repsol, este beneficio que tiene esta empresa que bueno, se le fueron vendidas gracias a Felipe Calderón acciones de Pemex de una manera pues inimaginable, demasiado baratas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que ocurren estas situaciones? Pues esta empresa energética petroquímica española Repsol compró estas acciones de manera muy baratas y estas mismas acciones de inmediato subieron, así tal cual como lo dice el presidente. Bueno, por ahí se señala que a raíz de esta afirmación se sugiere que hubo una manipulación del mercado. Así tal cual, de que Repsol pudo tener información privilegiada gracias al gobierno antes de comprar los papeles de la petrolera mexicana. O sea, todo estaba planeado. López Obrador ha dicho que las empresas, tanto Repsol como OHL, hacían su agosto en México. Se aprovechaban de los recursos que les regalaban estos inquisidores del neoliberalismo. Y anteriormente mencionó lo de las acciones, pero no había sugerido que este gobierno tuviera sospechas de manipulación del mercado bursátil. Es decir, que López Obrador puso como ejemplo la extracción de gas, por ejemplo, en la cuenca de Burgos a Repsol y dijo que se le pagó y no se incrementó la producción como se había prometido. Posteriormente, ¿qué es lo que hacen este tipo de empresas? En contubernio, obviamente, con los gobiernos, se cancela el proyecto. Así es como lo hacen. Ese día dijo que se le otorgó otro contrato para traer gas de Perú a Manzanillo por 20,000 millones de dólares y como bajó el precio del gas y ya no les convenía, se terminó cancelando también el contrato. Y esa era parte de la manera en la que
bueno, estaban operando este tipo de empresas en contubernio con el gobierno de Calderón, y la relación de Calderón con las compañías energéticas ha sido cuestionada no solo por por el presidente, sino por todos los mexicanos. Una de las críticas más recurrentes es el fichaje que hizo a Iberdrola, bueno, más bien que Iberdrola le hizo al expresidente Felipe Calderón, terminó su mandato y terminó siendo consejero, terminó siendo consejero de su filial Avangrid, en 2016, cargo que dejó 3 años después. También fue consejero de Repsol, es decir, le hicieron un pago de favores. Así es como se maneja. Y bueno, una de las personas que está siendo investigada a través de toda esta situación, que bueno, ya tiene ya buen rato en el ojo de la Unidad de Inteligencia Financiera, es Arturo Francisco Enríquez, amigo del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en cárcel. Enrique Antrey, entonces director operativo de Procura y Abastecimiento, se encargaba, que por cierto es familiar de esta red de corrupción de Altos Hornos de México, me estaba confundiendo. Bueno, este señor, entonces operativo de esta empresa, se encargaba de promover contratos y compras consolidadas con importantes firmas tales como OHL, Repsol, Oceanografía y desde luego la empresa familiar Altos Hornos de México. Bien, pues bueno, de esta manera incurrían en este tipo de delitos, porque son delitos, estaban aprovechando el dinero del pueblo, estaban saqueando los recursos para beneficios propios, y estas empresas, que bueno, ni siquiera le daban dinero a México, no daban inversión porque todo se lo llevaba, todo se lo quedaban, y ahora están muy encabretados, están demasiado enojados, encabronados, es la palabra que se debe de decir, porque actualmente las empresas estatales, que bueno, según sus fake news, no están funcionando, las empresas estatales ya no sirven para nada, estoy hablando de Pemex y estoy hablando de CFE, no sirven, ya no son necesarias y se debe de meter a la iniciativa privada a huevo, ¿no? Pues sí, son los que están financiando el golpeteo de la oposición. Pues la CFE, déjenme decirles, y estas son noticias que no lo van a ver ni en el Reforma, no las vas a ver en el Chayuversal, no las vas a ver en este tipo de medios de comunicación. La CFE redujo su pérdida al 70.7% en el primer trimestre del 2021 y la de Pemex disminuye aún más todavía, el 93.3%. Claro, quisiéramos que ya estuviera teniendo un avance gigantísimo. Sin embargo, con todo este desmadre y este desfalco de venta de acciones de Pemex que se le hizo a estas empresas privadas para, repito, el beneficio propio y el beneficio del bolsillo de quien estaba en el gobierno en turno, pues hay que arreglar ese desmadre. Y bueno, 2 años y medio creo que todavía no son suficientes, pero es un avance gigantesco. Es un avance gigantesco el que se está haciendo en este actual sexenio para que se pueda recuperar el patrimonio de México, los recursos naturales, y que sobre todo las empresas estatales, que deberían de ser orgullo de nuestro país, sean lo que sean y tomen este papel. Tomen este papel que se merecen por ser unas empresas históricamente gigantes para nuestro país y sobre todo muy importantes. Pues bueno, estas empresas que han sido las favoritas de Calderón y de Peña Nieto, por ahí escribían, Repsol y OHL, las favoritas de Calderón y Peña Nieto, venían a saquear a México. El planteamiento que dice el gobierno dice que también fue a referencia de uno de los 100 compromisos de su gobierno. En él destacó que se está dando preferencia a empresas con dimensión ética donde no se permita la corrupción. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Dice el presidente, ¿qué pasaba en el país? Venían sobre todo las empresas españolas. Y aclaro, todo mi respeto y admiración y cariño al pueblo español, para que no se vaya a malinterpretar. Ya saben, ¿no? La derecha derrotada, que cualquier cosa le quiere sacar, la tajante quiere sacar situaciones o poner palabras en el presidente que nunca dijo. Había una relación, señala, arriba donde participaban los gobiernos y empresas que venían a cometer con impunidad actos de corrupción. Venían a saquear a México. Y esa era la manera en la que se inmiscuían, en la que trabajaban, en la que, bueno,
este tipo de empresas terminaban siendo beneficiadas. Por eso es que se señala y se habla de un golpeteo a nivel internacional, un golpeteo que viene desde estas mismas empresas que buscan ser beneficiadas, como lo lograron con Felipe Calderón y como lo lograron con Enrique Peña Nieto, a través de donaciones a supuestas asociaciones como Artículo 19 o a empresas como las empresas del señor X, e incluso esta asociación que se llama Mexicanos a Favor de la Corrupción, y todo este tipo de patrañas que vienen patrocinando a los partidos políticos. Las empresas patrocinan a estas asociaciones de empresarios fifís conservadores de la ultraderecha, y ellos patrocinan a los partidos políticos que quieren de nuevo el poder, el PRI, el PAN y bueno, el achichincle, ¿no?, de el PRD. ¿Ustedes cómo ven la situación, mi gente? No se olviden de dejarme su comentario aquí abajito, y bueno, nos vemos en otro video. No te olvides darle like y de suscribirte si es que aún no lo has hecho, y también te invito a que le aprietes a la campanita para que cada vez que tengamos un video, esta información llegue a mucha más gente, te llegue una notificación y sigamos creciendo, porque YouTube nos recomienda y sigamos siendo un pueblo bien informado y en pie de lucha. ¡Vámonos!